A nuestra primera conferencia del síndrome metabólico por conjunto dietético. Muchas gracias a todas por estar ustedes, por tomarse este tiempo. Y pues el objetivo primordial que esta conferencia es ampliar un poquito más nuestra perspectiva o pues la idea que tenemos sobre lo que es salud y cómo todo eso va a perjudicar a lo que es el síndrome metabólico, que lo vamos a ir viendo un poquito conforme pasen estas diapositivas. Les vamos a pedir de favor si nos ayudan con los micrófonos apagados para evitar cualquier pues ruido ajeno, y la cámara, si la quieren tener prendida está bien, si la quieren tener apagada también está perfecto. Así que pues vamos a comenzar. Acá está Monse y por allá también está Vicky. Hola. Bien, antes que nada queremos dejar en claro que tenemos un conflicto de interés, que básicamente toda la información que vamos a estar hablando aquí tiene un enfoque o tiene la forma en que lo vamos a comunicar, es desde JAES. ¿Qué es JAES? Significa salud en todas las tallas, que es un movimiento el cual poco a poco ha ido ganando más terreno, en donde nosotros no juzgamos la salud de las personas a través del cuerpo, sino que se compone de muchos otros factores. También, bueno, a pesar de que está este enfoque, pues todo va a estar fundamentado con evidencia científica, entonces no es como que nada más la opinión, ¿no? Sobre síndrome metabólico y ahí decir algunas mentiras, sino que todo va a tener, pues, sus artículos científicos y su información para respaldar. Y claro, pues recordarles que no existe una verdad absoluta. Esta es nuestra verdad ahorita, es la verdad de conjunto dietético al día de hoy. Entonces, ustedes pueden tener también sus verdades, igual pueden cambiar y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, comencemos. Primero, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico se define como un grupo de trastornos o alteraciones metabólicas que se van a presentar en un mismo momento, ¿no? Y esto va a aumentar nuestro riesgo a una enfermedad cardiovascular y va a disminuir, por tanto, pues, nuestra calidad de vida. Estos trastornos se van a, bueno, son este grupo. El primero es la intolerancia a la glucosa. La intolerancia a la glucosa se puede presentar como resistencia a la insulina, como ya un diabetes, un diagnóstico de diabetes como tal. Después tenemos las dislipidemias. Las dislipidemias son las alteraciones en nuestras grasas, ¿no? Vamos a tener el HDL, que es el colesterol bueno reducido, y el LDL lo vamos a tener muy arriba, ¿no? Eso se le llama una dislipidemia. También pueden tener los triglicéridos altos, ese es otro tipo de dislipidemia, pero el punto es que va a estar ahí alterado. Después tenemos la grasa visceral. Aquí como tal tenemos que recordar que hay tipos de grasa en nuestro organismo. Las más populares es la subcutánea y la visceral. La subcutánea es la que tranquilamente nosotros podemos ver aquí pues en nuestra piel, ¿no? Nuestro gordito. Y la visceral es la que no se puede ver, la que recubre nuestros órganos. Las más populares, o sea, con las que podemos recordar, es en el hígado y en el corazón, ¿no? Estas fotos donde sale todo amarillento. Esa es la grasa visceral y este va a ser uno de los factores de riesgo para síndrome metabólico. El último es la hipertensión, que pues como sabemos es una alteración de tanto diagnóstico ya con la presión arterial y listo, ¿no? Muy bien, y aquí es donde empezamos a desmentir o a desmentificar las mentiras del síndrome metabólico. Y es que, como ya lo explicamos, la grasa visceral es uno de los elementos más importantes que puede desarrollar todas las patologías o todas las enfermedades que engloban al síndrome metabólico. Se tiene una creencia muy arraigada, y es que cuando alguien es de cuerpo grande, automáticamente tiene mucha grasa visceral. Por el contrario, cuando alguien es delgado, entonces como tiene menos grasa, se supondría que tiene menos grasa visceral. La realidad es que no, es que existe mucha gente que tiene un cuerpo normativo o que es delgado y se ignora por completo o no se sabe cuál es su grasa visceral. Así que vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es que actualmente se determina si una persona tiene grasa alta o visceral o no. Y pues dejar en claro que es un poquito, pues, controversial, ¿verdad? Estos son los criterios del síndrome metabólico. Hay muchas organizaciones y dependiendo la organización que diga, son la forma en que se diagnostica el síndrome metabólico. En este caso estamos hablando de la ATP,
que ellos dicen que para tener síndrome metabólico necesitas presentar al mismo tiempo 3 de estas cosas que vemos en la tablita. La primera es la grasa visceral, como ya habíamos hablado. ¿Cómo se diagnostica? Si un hombre tiene más de 102 centímetros de cintura o una mujer tiene más de 88, entonces se supondría que ya tiene una grasa visceral elevada. Y aquí es donde entra lo de la mentira. ¿Por qué? Porque una persona que es de cuerpo delgado puede no cumplir con estos centímetros y aún así tener la grasa visceral elevada. Así que sacamos el grupo y mal diagnosticamos el síndrome metabólico. También están los triglicéridos elevados, que en nuestros niveles de sangre no deben de existir más de 150 miligramos sobre decilitros, o bien si ya tomas un tratamiento para controlar tus triglicéridos, también se considera síndrome metabólico. También está el colesterol, bueno, ¿no? El HDL. Este se va a encontrar reducido. En hombres se califica como reducido en 40 miligramos sobre decilitro y en mujeres en 50 miligramos de decilitro o menos, ¿no? Después tenemos la hipertensión arterial, que se va a diagnosticar como hipertensión arterial, vaya, arriba de 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Y la alteración en la regulación de la glucosa, que se puede presentar de 3 maneras. Está la glicemia anormal en ayunas, que pues es un análisis antes de comer, ahí. Luego está la intolerancia a la glucosa y como tal, ya habíamos dicho, el diagnóstico de diabetes mellitus. Y aquí un puntito que se me olvidó mencionar es que si quieren conocer cuál es la distribución de grasa de su cuerpo, o sea, si alguien quiere saber cuánta grasa visceral tiene o cuánta grasa subcutánea, cuánto músculo, una de las herramientas más populares que existen es la bioimpedancia, que es esta báscula donde te suben y tiene como unos imanes en la parte de los pies y otra en la parte de las manos. Eso hace un escaneo de tu cuerpo y es mucho más certero que simplemente medir circunferencias de cintura. Y aquí es donde entra la segunda mentira. Y es que la gente gorda, pues está gorda, ¿no? Porque quiere. Esto es un pensamiento muy arraigado que se tiene dentro de la sociedad. Y en la siguiente diapositiva vamos a explicar por qué esto no es cierto. Existe esta gráfica que se creó desde el 2014, pero que cada año la van actualizando, que se llaman los determinantes de la salud, o en este caso se puede decir como los determinantes del síndrome metabólico. ¿Qué significa? Que la salud física, mental y social, porque hay que acordarnos que existen las tres, no solamente es la metabólica o la física, pues se compone o depende de factores individuales, sociales, de biología y genética, de servicios médicos y de ambiente. Los comportamientos individuales son las cosas que nosotros tenemos un poquito más de control sobre ellas, es decir, cuánto duermo, cuánto ejercicio hago, qué alimentos como. Un poquito más de control, no al 100%, pero sí, digamos que es lo que tú haces por ti mismo. Después están las circunstancias sociales, que se refiere más a cómo actúan las demás personas y cómo eso me afecta a mí. Después está la genética y la biología, que es básicamente con lo que nacemos, son los genes que nos heredan, perdón, además de pues nuestro sexo, de la edad que tenemos, de la nacionalidad. Están los servicios médicos, es decir, qué tanto acceso tienes a un servicio médico de calidad, que te atiendan bien, que puedas comprar medicamentos. Y por último está el ambiente, que puede ser ya sea el medio ambiente o el medio urbano. Medio ambiente, pues cuántos árboles, la calidad del aire, cosas así. Medio urbano, por dónde vives, cómo está distribuida tu colonia, los servicios de agua, de luz, todo este tipo de cosas. Entonces, antes de pasar a explicar pues cada uno de estos determinantes en específico, ¿verdad? Vamos con la siguiente mentira, que es el 70% de la población mexicana está enferma. Esta afirmación surge específicamente de la obesidad. ¿Por qué? Porque ya nos han metido muchas veces que pues la obesidad es una enfermedad y entonces si ya hay 70% de la población mexicana, pues entonces hay 70% de gente pues enferma en México y qué feo, ¿no? Que se vayan de aquí. Pero ni siquiera estamos tomando que la salud, de nuevo, es un estado de bienestar integral, es decir, físico, social y psicológico. Entonces, la salud va muchísimo más allá de la ausencia de una enfermedad. Entonces, cuando hablamos específicamente de esto, pues no estamos siendo integradores, ¿no? A lo que vamos con lo siguiente, ¿no? Ahora sí, a los determinantes. El primero va a ser el ambiente que nos aporta
en nuestra salud, ¿no? El 7%. Sin embargo, yo creo que pues este 7% sí nos da, o sea, este 7% va a impactar en toda nuestra vida. Entonces, sí es importante verlo. El primero es la inseguridad alimentaria, entendiendo esta como que no va a haber un acceso a los alimentos suficientes en aspecto físico, social y nutrimental, vaya, y que además estos alimentos no van a ser ni suficientes para las necesidades dietéticas de la persona, como tampoco van a estar pues limpios, vaya, o no van a ser nutritivos. Es decir, si yo estoy en mi casa y alrededor de mi casa nada más está la tienda de Don José, ¿no? Y en esta tienda de Don José solo venden alimentos ultraprocesados y uno que otra ahí verdurita que ahí le dejan en la madrugada. Yo me tengo que levantar a las 3, 4 de la mañana para alcanzar esas verduras, ¿no? Que están medio magulladas porque son del tianguis de hace 3 días, no sé. Estábamos hablando de que está habiendo una inseguridad alimentaria. También se va a decir inseguridad alimentaria cuando, pues sí, tengo 3 supermercados alrededor de mi casa, pero todo está bien caro y entonces con mi sueldo yo no puedo acceder a esos alimentos, ¿no? Entonces también estoy viviendo una inseguridad alimentaria. Y aquí lo peligroso es que 56.3% de la población mexicana, es decir, más de la mitad de los mexicanos están viviendo un nivel de inseguridad alimentaria. O sea, que o no tienen dinero o de verdad ni tienen dinero ni hay lugar para comprar estos alimentos. Y pues esto nos va a generar no solo un impacto para el síndrome metabólico, esto es en general para la salud, nos puede dar desde desnutrición, enfermedades de transmisión de los alimentos. Todas las enfermedades se pueden, pues pueden surgir por la inseguridad alimentaria si nos ponemos a pensar. Entonces, que vivamos en este panorama, pues es bastante peligroso. También están los espacios públicos para practicar actividad física. Y pues en México no hay muchos y los que hay, pues no son los mejores o pues ya no les dieron mantenimiento, entonces ya no están en las condiciones para utilizarlos. Y aquí también podría entrar la inseguridad, porque a lo mejor tenemos un espacio público que pues no está tan mal, ¿no? Se puede usar ahí el parque, ahí podemos correr o caminar, pero si sabemos que no es un lugar seguro, que ahí roban o matan gente, pues no vamos a ir y menos vamos a llevar a niños chiquitos, ¿no? Entonces si desde niños no los llevamos a practicar actividad física, pues a la larga nunca vamos a hacer actividad física, o al menos no se va a hacer un hábito fácil de tomar. Y bueno, aquí nomás para agregar, pues en el ambiente va a estar también la pandemia, entonces esto también pues no es algo que podamos cambiar y que nos vayamos a cualquier lugar del mundo, vamos a tener pues estas enfermedades, ¿no? También tenemos los servicios médicos con un 11% de determinante en nuestra salud. Y aquí va a entrar pues la calidad, el acceso y demás, como ya nos explicó Itzel. El primero va a ser la calidad del cuidado médico y aquí el primero va a ser el sesgo médico por ideología social. Este también va a aplicar para todas las enfermedades, no simplemente para síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque como profesionales de la salud, si se tiene una ideología social o un prejuicio ante el paciente que llega a consulta, y ese prejuicio queda durante toda la consulta o incluso durante todo el tratamiento, estamos hablando de que pues nuestra calidad de servicio se va a mermar por estas ideas que tenemos, ¿no? Y entonces a lo mejor no vamos a dar las estrategias que se deben o pues las mejores herramientas que necesitaría. También está el sesgo en diagnóstico. Aquí es específicamente el síndrome metabólico, porque como ya vimos anteriormente, hay muchos criterios y muchas instituciones con sus criterios específicos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si yo voy con un médico que utiliza los criterios de la OMS, ahí me van a decir, fíjate que tú sí tienes este síndrome metabólico, ¿no? Pero a lo mejor digo, no, yo no me voy a quedar con este diagnóstico y voy con otro. Y ahí me dicen, no, ¿sabes qué? Tú no tienes, o sea, tienes resistencia a la insulina y no sé, bueno, otra de los criterios, ¿no? Tienes un riesgo, pero no tienes todavía síndrome metabólico. Entonces, aquí como el paciente, pues qué, o sea, si tiene síndrome metabólico o no tiene síndrome metabólico, se debe tratar como síndrome metabólico. Bueno, además no hay como tal un tratamiento para síndrome metabólico. Entonces, pues
qué difícil, ¿no? Un diagnóstico, sí se puede, no se puede, y de cualquier manera no vamos a tener un tratamiento, pues está medio mal el asunto. También tenemos el acceso a cuidado de salud. Aquí va a estar el sistema de salud. Y pues en México sabemos que está pues lo privado y lo público, y de público está el ISSSTE, y el ISSSTE también está el IMSS y el SEDENA y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de tus condiciones como persona, va a ser el sistema de salud al que puedes entrar. Además de que, pues, pues no es los mejores, o sea, por más que digamos público o privado, pues no. Y bueno, hablando sobre los programas de salud como tal, si hablamos de programas públicos, en general, independientemente de la patología, son muy pocos los que se hablan de programas de salud y que están completos, y de síndrome metabólico pues no existen como tal. Además de que van a estar poco controlados, porque si yo hago un programa nacional, cada estado pues va a hacerlo como pueda, porque igual, recordemos, el sistema de salud no tiene todas las posibilidades, entonces pues lo va a aplicar como puede. Y para finalizar está el tratamiento médico. Aquí entran algunos fármacos que, si se utilizan durante mucho tiempo, van a provocar factores, pues, de los criterios que ya hemos mencionado. Por ejemplo, si tenemos un tratamiento de estrógenos o glucocorticoides, o anticonceptivos orales, retinoides, esteroides o antirretrovirales, estamos hablando de que esto puede elevar nuestro riesgo a tener una dislipidemia. Al igual, si utilizamos diuréticos, antidepresivos, antipsicóticos, aquí vamos a modificar nuestro apetito. Dependiendo de la reacción que se tenga contra este fármaco, va a aumentar o disminuir. Entonces, esto también va a ser un factor para generar síndrome metabólico. Luego tenemos la metformina, que si no se está utilizando específicamente para diabetes, se utiliza, no sé, para bajar de peso, también va a generar a la larga una diabetes. O sea, si no tenías, pues ya la vas a tener. Y al final tenemos los inhibidores de angiogénesis, que van a aumentar nuestra presión arterial. Entonces, por ejemplo, si teníamos riesgo de tener una hipertensión, pero pues estábamos ahí medios estables y tenemos estos tratamientos de inhibidores de angiogénesis, pues a lo mejor ya vamos a tener ahí una alteración más grave, o ya vamos a tener como tal la hipertensión. Después tenemos los factores de genética y biología, que en este caso se ha comprobado que cuando una madre durante su embarazo tiene una dieta alta en grasas, pues eso es un determinante para que en un futuro su bebé, cuando vaya creciendo, pues también tenga algún factor del síndrome metabólico, llámese una grasa visceral elevada, llámese dislipidemias, o pues altera bastantitas cosas por ahí. Y después, en cuestión de genes como tal, que componen pues, a nuestro código genético como humanos, no se ha encontrado como algo en específico, porque recordemos que el síndrome metabólico son 5 cosas lo que lo componen, y de esas 5 solamente necesitas tener 3 para considerarte con síndrome metabólico. Pero las combinaciones pueden ser muy variadas. Yo puedo tener hipertensión, grasa visceral y diabetes, pero otra persona puede tener, en lugar de la diabetes, tener triglicéridos elevados, y ambos son síndrome metabólico. Entonces, como son muchas combinaciones, entonces, pues no es como que ha sido tan fácil encontrar un gen que desarrolle todas en específico. Lo que sí es que han habido ciertas investigaciones donde en población hispana se dice que en los cromosomas 2 y 3 de nuestro código genético, pues puede haber ahí alguna cosilla que ocasione el síndrome metabólico en general. Y los que sí son más conocidos son los que están relacionados a la cuestión de grasas. Es decir, hay familias o hay personas que tienen desde que nacen triglicéridos elevados, o también el colesterol elevado, y eso es independiente a su dieta. Es decir, hay personas que se cuidan mucho, que hacen mucho ejercicio, que se alimentan bien, pero aún así tienen estos lípidos en sangre elevados, y es por una cuestión de genética. Después vamos a tener las circunstancias sociales. Como pueden ver, aquí ya es un porcentaje un poquito mayor, ya es 24%. Aquí van a entrar cosas que podemos y otras que no podemos cambiar. Hay cosas que de verdad, o sea, así nacimos y así vamos a morir, como es nuestra etnia. Y que bueno, aquí va a entrar, por ejemplo, que la población hispana, sobre
todas las etnias es la que tiene mayor prevalencia de síndrome metabólico. Entonces, pues aquí ya no podemos hacernos a un lado. También el año pasado se registró hubo un artículo muy interesante pues, sobre las comunidades indígenas y resultó que a pesar de que se creía que como comunidades indígenas que están un poquito apartadas de la ciudad, ¿no? Se iba a tener un menor riesgo a síndrome metabólico, pues resultó que no, que de hecho se está descubriendo que hay como un poquito más de, de determinante de síndrome metabólico en estas comunidades indígenas. Entonces, pues están tratando de saber por qué, pero pues esto también se relaciona con sus condiciones de vida, ¿no? Con la disponibilidad de alimentos que ya habíamos mencionado. Entonces, pues nadie se salva. Y ya saliéndonos un poquito más de México, ¿no? Otras de las etnias que están relacionadas con síndrome metabólico es los asiáticos y los afroamericanos. Después tenemos el estado de residencia, que como, o sea, este sí lo podemos no cambiar, o sea, va a depender mucho de nuestras condiciones y nuestras oportunidades de vida, pero al menos hablando de México, si uno vive en el norte de México, pues va a tener mayor predisposición a síndrome metabólico. Primero, por la alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados y segundo, por las costumbres alimentarias regionales, ¿no? También tenemos las condiciones laborales que se puede aplicar en diferentes maneras. Aquí las vamos a especificar en dos, la informalidad laboral y el estrés. La informalidad laboral porque uno nos está privando de los servicios médicos que ya hemos mencionado, que pues sí, o sea, no serán los mejores, pero al menos nos dan un poquito más de seguridad. Además de que se ha relacionado que la informalidad laboral se relaciona con, pues, eh, hábitos no muy saludables, ¿verdad? Y el estrés, pues este ya va, aquí no importa si trabajas en un lugar formal o informal. El estrés siempre va a estar en nuestros trabajos, pero pues va a depender, ¿no? Una cosa es que te estresaste un día por X razón y otra cosa es que todos los días por las condiciones laborales te estés estresando y que no tengas un descanso. Y pues el hecho de que tengamos estrés va a aumentar nuestro colesterol malo y al aumentar nuestro colesterol malo va a aumentar nuestra grasa visceral. Y entonces estamos hablando de una dislipidemia y además la grasa visceral que ya hemos mencionado. Entonces tenemos ahí ya dos criterios de la nada, nomás por el estrés, ¿no? Luego tenemos la transición nutricional. México ahorita está pasando por la transición nutricional, bueno, desde hace ya unos años, pero pues las consecuencias ya se están viendo. Y esta pues se basa en que primero hay una alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados en todos lados. No importa dónde vayas, vas a encontrar un alimento ultraprocesado de la marca que ustedes quieran, lo primero que se les ocurra, lo van a encontrar. Después tenemos la poca disponibilidad. Aquí hablamos de todo, o sea, si nos ponemos a pensar siempre nuestra excusa es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y esto se relaciona también con el estrés, ¿no? Pero también por pues nuestras condiciones de vida. Es como, no, es que la escuela, es que el trabajo, es que necesito hacer esto, aquello, aquello. Entonces, lo último que queda es como el tiempo para comer, ¿no? Como no voy a perder 15 minutos o 20 minutos, media hora, lo que me tarde en elegir una receta, ponerme a cocinar, ay, sentarme y comer. No, lo que queremos es comer algo rápido para quitarnos el hambre y seguir con nuestras actividades. Entonces, pues esto no es algo como individual, sino que es parte de una transición nutricional a nivel nacional. Entonces no se sientan pues preocupados por eso, todos lo estamos viendo. Luego tenemos la exposición publicitaria, que bueno, no salvamos en ningún lugar. O sea, podemos estar en el celular, la computadora, en la calle, en donde sea, y vamos a estar expuestos a publicidad. Y bueno, pues esta publicidad no va a ser de frutas y verduras, ¿verdad? Va a ser de los mismos alimentos ultraprocesados. E inclusive va a estar relacionado con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, ay, es que el comercial me está ofreciendo una comida rápida y además me lo traen, pues, sin precio de envío. Por supuesto que lo voy a comprar porque así voy a ahorrar tiempo, voy a comer algo que me gusta y pues todo, ¿por qué? Por una exposición a la publicidad, ¿no? Además de que está la poca actividad física. Aquí nos referimos no solo a que pues no hay espacios donde hacerla, sino que no existe pues, pues una cultura que nos lleve a hacer actividad física, sino que pues entre más sedentario mejor, ¿no? Y ojo, porque aquí
pues tenemos una cultura para ver deportes, ¿no? Podemos ver todas las semanas un juego de fútbol o de básquetbol o el deporte que ustedes quieran, pero jugarlo, a veces no la pensamos un poquito más, o podemos aventarnos las 6 horas de hexatlón, pero hacer todo lo que están haciendo estas personas, por supuesto que no. Entonces aquí es pues esa diferencia, ¿no? Podemos ver todas estas actividades físicas, ver gente bailar, lo que sea, pero hacerlo, pues preferimos ser nada más espectadores, ¿verdad? A lo que nos llevas al siguiente, ¿no? A las culturas y las tradiciones. Además de que, pues está esta cultura de nada más ver deportes, está la cultura alimentaria, que pues en México sabemos que es riquísima y hablamos en todo, es decir, es considerada un patrimonio de la humanidad inmaterial, entonces pues sabemos que está increíble. Además de que pues no es muy saludable, pero pues no, ya no es la de antes, no es la que nos heredaron, ¿no? Entonces, como ya hay todas estas modificaciones de que, pues, ya los tamales, gracias a Dios, no son de carne humana, son de pollo, pero pues además de pollo ya hay de gansito, ¿no? De chocolate, de arcoíris. Entonces, pues ya se están haciendo también más hacia el lado ultraprocesado, ¿no? También ya encontramos tamales en bolsita, ¿no? Para calentar en el microondas. Entonces, también estamos teniendo este cambio en nuestra cultura alimentaria. Y bueno, además de las culturas y tradiciones que tengamos en nuestra región en específico y en nuestras familias. Al final tenemos el estigma alrededor del peso, que, bueno, vamos a marcar específicamente alrededor del peso, porque sí, a lo mejor ya cumples con algún criterio anterior, ¿no? Para tener síndrome metabólico, y aparte te están discriminando por tu cuerpo, pues va a aumentar nuestro estrés y va a aumentar el colesterol malo, ya sabemos, colesterol malo, también va a aumentar la grasa visceral. Pero en general, en cualquier tipo de discriminación vamos a ver este fenómeno, ¿no? Va a haber mayor estrés y va a haber mayor colesterol malo y toda una cascada. Y por último están los comportamientos individuales, que como vemos en la grafiquita, pues son los que juegan mayor peso para desarrollar estas enfermedades. La cuestión es que los comportamientos individuales no tiene 100% el control de ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el lado de los privilegios. Es decir, sí es una elección propia el hacer ejercicio, eso es verdad. Sin embargo, no puedes pedirle a una persona que haga ejercicio si las demás condiciones que hemos visto antes no están en los lugares adecuados. Porque puedo ser una persona que sí, afortunadamente puede pagar un gimnasio, que tiene 1 hora al día para hacer ejercicio, que tiene la ropa para hacerlo, que es cómoda para mí. Y si yo decido no hacer ejercicio, pues entonces sí es una elección propia. Pero si yo no tengo todas esas demás cosas, entonces el hacer ejercicio ya no es tanto una elección propia, es más bien que el ambiente o que todas las demás circunstancias, comportamientos no me están dejando hacer. No por eso queremos decir que la persona jamás no es responsable, que todo es culpa de los demás, no. Simplemente, pues es un trabajo en conjunto. Todos está involucrado y no podemos únicamente ponerle todo el peso a la persona sobre que es su decisión enfermarse o no. Con esto, los factores, comportamientos individuales que derivan a un síndrome metabólico, pues son los más conocidos, ¿no? Si somos una persona sedentaria o no tenemos mucha actividad física durante el día, pues eso eleva nuestros lípidos en sangre y también aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Se refiere a que cuando nosotros comemos algo que es muy dulce o que tiene azúcar, pues el cuerpo tiene su propia forma y sus propios mecanismos para regularlo, ¿no? Para mantener nuestros niveles de azúcar en sangre normalitos. Pero hay ocasiones en que esos mecanismos van fallando y lo que ocasiona es que pues el azúcar en sangre pues se quede ahí, que no se absorba a nuestro cuerpo. Eso es la resistencia a la insulina y el ser inactivos pues favorece a ese factor. El consumo de alcohol también, los triglicéridos adoran el alcohol, son su comida favorita, entonces entre mayor alcohol consumamos, pues mayor son nuestros triglicéridos. Y la secreción de la insulina, el mismo caso que del de arriba. La insulina es la hormona que se encarga de pues controlar ese azúcar que vamos comiendo. Si no somos lo suficientemente sensibles que cuando entra azúcar pues tengo que sacar insulina, hay un daño.
y si cuando entra azúcar mi cuerpo no es capaz de generar la insulina simplemente, pues también causa un daño. Después está el tabaquismo, que simplemente por el hecho de fumar, vaya, ya nuestro HDL, que es el colesterol bueno, disminuye, entonces hay un factor de protección menor. Después está la vasoconstricción. ¿Esto a qué se refiere? A que nuestras venitas y nuestras arterias pues tienen una forma, ¿no? Que es como elástica. Pero al momento de fumar, esa forma elástica se pierde. Por lo tanto, la forma en que nuestra sangre perdón, va fluyendo, pues disminuye. Y eso ocasiona hipertensión. Después tenemos la respuesta a la insulina, mismo caso que ya explicamos más arribita, y también por el simple hecho de fumar, pues nuestra grasa visceral aumenta, que es la que vimos, que la grasa visceral es la que tenemos que tener un poquito más de ojo. Y por último, en esta diapositiva está la respuesta al estrés. En la diapositiva anterior, Vicky nos explicó que pues el estrés genera un montón de cosas, ¿no? Un montón de cascadas. Si bien el estrés, yo no puedo controlar cuánto estrés hay en mi ambiente, pues sí puedo aprender a manejar ese estrés. Sí puedo aprender técnicas sobre cómo ese estrés que existe, pues me afecta. Cuando no hay una buena respuesta o cuando no tenemos las mejores herramientas para manejar ese estrés, pues se favorece el que nuestras grasas en sangre estén todas descontroladas, que la presión arterial también aumente y la grasa visceral pues también sube. Otro de los factores que entran aquí en los individuales pues es la alimentación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una alimentación muy rica en grasas saturadas, en azúcares, en sodio, pues esto favorece a todos los comportamientos del síndrome metabólico que hablamos al inicio, que era lo de hipertensión, diabetes, dislipidemias y la grasa visceral. Aquí un poco más tiene que ver con los alimentos ultraprocesados. Entre más cosas de la tiendita que compremos, entre más pastelitos, pues refrescos, este tipo de alimentos que son industrializados, que siempre vienen empaquetados, pues son los que tienden a tener estos nutrientes mucho más elevados. Así que de forma inconsciente estamos consumiendo mucho de este tipo de nutrientes en nuestra dieta y pues eso a la larga puede generar un daño. Debe de existir un balance, ¿no? Entre pues lo que no es tan natural y lo que sí es natural. La calidad del sueño también afecta mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros dormimos mucho o dormimos poco, o si la cantidad de horas que tenemos son muy interrumpidas, o sea, nos despertamos, dormimos, despertamos, dormimos, eso ocasiona que los triglicéridos aumenten, que el colesterol malo, que es el LDL, también aumente, y los niveles de azúcar en sangre también se descontrolan completamente. La depresión también es un factor muy importante y aquí hay que tener en cuenta la salud mental. La salud mental de verdad es súper importante porque no solamente tiene repercusiones a nivel emocional, sino que físicamente también nos hace daño pues no cuidar nuestra salud mental. Como la grasa visceral aumenta, que ya vimos que es un factor que afecta bastante. Y usualmente cuando una persona no tiene la mejor relación con sus emociones, pues es muy difícil que se apegue a ciertos comportamientos saludables. La mayoría de las personas que hacemos cuando estamos tristes, pues que comemos helado o que voy a ponerme a ver películas o que no tengo ganas de hacer ejercicio, simplemente quiero dormir. Entonces, pues va siendo una cadenita. Hay que tener muy en cuenta nuestra salud mental también. Y por último está el weight cycling. ¿Qué es el weight cycling? Se refiere a el subir y estar bajando de peso, algo así como el efecto yo-yo. ¿Por qué? Porque, bueno, más bien eso se los va a explicar Vicky, pero nada más como para dejar en claro la definición del weight cycling es eso, alguien que constantemente está cambiando su peso de forma intencional, sube, baja, sube, baja. Y lo que ocasiona el weight cycling es que el HDL, que es el colesterol bueno, disminuye y los triglicéridos pues aumentan. Entonces pasamos a la siguiente mentira, ¿no? Que es bajar de peso reduce el riesgo a síndrome metabólico. Esto va a estar relacionado al weight cycling, que lo voy a explicar a continuación. Esperen, aquí está. Entonces ya quedamos. El weight cycling va a ser el efecto yo-yo, o cuando estemos cambiando de peso intencionalmente. Aquí puede entrar todo, o sea, por ejemplo, un deportista que para su categoría necesita subir o bajar, no sé, 2, 3 kilos en unos 2 semanas, ¿no? Entonces, pues va a hacer todo lo posible para subir o bajar ese peso.
O, por ejemplo, tenemos un viaje, vamos a subir o bajar de peso. O tenemos el concierto de Chayanne y queremos que nos reconozca como su hijo ilegítimo, pues también vamos a bajar de peso para que se noten los genes de Chayanne. Entonces, vamos a poner otro ejemplo que esté más relacionado con el síndrome metabólico, ¿no? Tenemos a Rosita, que Rosita fue al médico, pues nomás para ver qué onda, y resulta que le dicen que tiene un índice de masa corporal en sobrepeso, y que además pues su circunferencia de cintura pues está a 2 centímetros arriba de lo normal, entonces que por esto ya tiene pues unos factores para tener síndrome metabólico, ¿no? Y que el síndrome metabólico es malísimo porque pues no tiene una cura directa y que pues ahorita que está en sobrepeso pues que le haga pues poquito la lucha para que baje de peso, esos 2, 3 kilitos y ya estufas, ¿no? Ya que no tenga ese riesgo. Entonces, pues Rosita dice, ok, yo me voy a poner las pilas, yo voy a bajar estos 2, 3 kilitos que me está diciendo el doctor, y pues vamos por todo, ¿no? Entonces ella entra a su celular, en su celular encuentra un reto de 2 semanas intensivo para bajar de peso, ¿no? Y le están prometiendo al menos 5 kilos. Entonces, obviamente, Rosita se emociona y dice, no, hombre, si el doctor me dijo que bajara 2 a 3 y aquí me están prometiendo 5, pues así me voy a quitar este riesgo al síndrome, ¿no? Entonces Rosita no critica nada, lo que le dicen ella lo hace. Durante esos 2 semanas ella siguió todo al pie de la letra. Y pues cuando ya terminan este tiempo, ¿verdad? Ella va a su cuarto, agarra la báscula que ahí tiene escondida, sube, pesa. Y pues Rosita no bajó 2 kilos ni bajó 5 kilos, pero bajó 4 kilos. Entonces, pues Rosita, a pesar de que no le bajaron lo que le habían prometido, pues bajó más de lo que el médico le había pedido, ¿no? Entonces ella se siente soñada, ella está pues muy feliz con sus resultados, ¿verdad? Porque pues hace 2 semanas ella estaba en riesgo de una enfermedad, bueno, no de una enfermedad, sino de un síndrome, o sea, todavía peor, varias enfermedades. Y ahora, después de 2 semanas, 14 días, ella ya está en una salud pues completa, ¿no? Entonces, pues ella se siente hacker del sistema de salud, de todas las instituciones que ponen estos criterios locos de síndrome metabólico, porque ella en 2 semanas ya está sana. O sea, ¿quién lo hubiera pensado? Entonces, pues ella ya sigue su vida tranquilamente, es la añoración de todas sus amigas, porque ¿cómo bajaste tanto, no? Y entonces una de sus amigas la invita a Acapulco, güey. Y entonces, pues ella está soñada porque dice, vámonos a Acapulco a lucir el cuerpo, y se vuelve a pesar y ya subió esos 4 kilos. Entonces, pues dice, ay, pues me quedan 5 días. No voy a poder bajar 4 kilos, pero pues si lo hago al doble, a lo mejor si bajo 3 o a lo mejor si alcanzo los 4, ¿no? Entonces, pues ella vuelve a hacer todas estas condiciones que le puso en reto estas 2 semanas, pero al doble, al triple, es más, ni comió nada. Y entonces pasa al viernes, al día antes del viaje, y efectivamente sí bajó 3 kilos. Entonces ella está soñada, ella se va de viaje a Acapulco, hace hasta lo que pensó que no iba a hacer, y ella muy feliz luciendo su traje, ¿no? Cuando regresa, pues sigue su vida pues, normal, ¿no? Otra vez. Y pues ya, cada vez que tenía un evento, una circunstancia especial, ella utiliza ya su método hacker del sistema de salud, claro que sí, y le funciona perfecto. Pero pues ya después de varias, se siente muy mal y dice, bueno, voy a ir al doctor, igual para que me felicite, ¿no? Ya perdí otra vez peso, pues que sirva de algo. Entonces va, el médico efectivamente la felicita, le dice, qué bueno que ya estás en un IMC normal, que tu cintura cadera ya está también normal, tu circunferencia de cintura ya entra en el rango, felicidades, no quiero más pacientes así, ¿no? Pero le dice, bueno, pues te sientes mal, no sé qué está pasando contigo, entonces ve a hacerte unos análisis de sangre y pues ya de paso un análisis de orina, ¿no? Y ella muy obediente va porque dice, bueno, a lo mejor es una infección de orina, ni es nada serio, y yo aquí preocupándome, ¿no? Y pues no, resulta que pues sí era algo serio y de hecho era no solo una cosa que le estaba pasando, sino que eran varias, ¿no? Resulta que con toda esta subida y bajada de peso que pues Rosita estaba haciendo por su método, pues hacker, ¿verdad?
generó una fluctuación en su glucosa, en sus lípidos, también en su tasa glomerular. Cuando hablamos de tasa glomerular, hablamos de la función renal que tiene pues, nuestro organismo, y también en la presión sanguínea y en su ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, pues, no solo esto, ¿no? Estuvo ganando peso, pero pues ella utilizaba su método y pues no se daba cuenta, porque X. Ella sabía la respuesta, sabía qué hacer, ¿no? Y entonces no solo se quedó en esta fluctuación, ¿no? Sino que generó además, ya después, vascular, que también le dio su resistencia a la insulina. Entonces aquí ya tenemos uno de los criterios de síndrome metabólico, ¿no? Esta ganancia y pérdida de peso constante, pues también le hizo, pues aumentar su resistencia a la insulina. Todavía no tiene su diagnóstico de diabetes, pero ya tiene su resistencia a la insulina. Generó el daño glomerular, es decir, ya tiene una enfermedad renal no grave, por decirlo así, nomás en segundo grado, ¿no? Y pues aumentó la carga cardíaca, entonces ya tiene hipertensión, ya tiene aquí ya 3 criterios, y 3 criterios bastante serios que con cualquiera de los criterios de cualquier institución va a ser síndrome metabólico. Entonces, ella se generó una enfermedad renal, una cardiovascular y además la diabetes por pues subir y bajar de peso y lucir muy cool en sus eventos, ¿verdad? Entonces, por eso pues el peso es un número y no lo tenemos que tratar como la salud como tal, ¿verdad? Y bueno, el síndrome metabólico se empezó a utilizar en el mundo de la salud, vaya, porque es una manera de predecir qué tanto riesgo tienes en un futuro de tener alguna enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es toda la que afecta la cuestión del corazón, ¿no? Ya sea un infarto o a lo mejor algún trombo, o a lo mejor que las venitas, la aterosclerosis, que se empieza a llenar de grasita, ¿no? Que se empiezan a tapar. Entonces dicen, bueno, si tú tienes todo este cúmulo de enfermedades del síndrome metabólico, pues tienes más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. La cuestión es que, como dijimos al inicio, se considera que ser una persona de cuerpo grande ya es un riesgo de tener síndrome metabólico. Y entonces, por ende, tendrían mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. ¿Qué se ha visto en algunas investigaciones? Que efectivamente, sí, personas de cuerpo grande tienen mayores, pues es más la cantidad de personas que tienen una enfermedad cardiovascular. Eso es cierto. Sin embargo, al comparar una persona que tiene un cuerpo pues saludable, ¿no? Un cuerpo normativo, que también tiene la enfermedad cardiovascular, al compararla con una persona de cuerpo grande que también tiene la enfermedad cardiovascular, resulta que la persona que tiene obesidad pues tiene un mejor pronóstico a largo plazo. Resulta que menos personas se ponen graves o menos personas mueren de una enfermedad cardiovascular al tener cuerpo grande que al tener un cuerpo normativo. Aún no se sabe exactamente el por qué. Esta investigación no tuvo como propósito el saber la razón de eso. Simplemente durante la investigación se dieron cuenta que estadísticamente las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad grado 1 pues tienen un mejor pronóstico a futuro teniendo una enfermedad cardiovascular que las personas de cuerpo normativo. Recordando pues que enfermedad cardiovascular para síndrome metabólico es como gravísimo, y entonces por eso todas las personas tendrían que bajar de peso si tienen síndrome metabólico. Pero pues con esta investigación se dio cuenta que no, que tienen mejor calidad de vida a largo plazo. Pero sigue en investigación, vaya. Simplemente esto dio paso pues a que más personas se dieran cuenta de esto y dijeran, ok, tal vez no es simplemente la obesidad, tal vez hay que ver qué más está sucediendo en el cuerpo de las personas, ¿no? Bueno, lo que nos lleva ahora sí a hablar como tal del estigma de peso. El estigma de peso se va a definir como el rechazo social y la devaluación de aquellos que no cumplen con las normas sociales prevalecientes del peso y la forma corporal adecuados en pues múltiples sectores, ¿no? Ahora, cabe recalcar que el estigma de peso va a estar en todas las formas, es decir, la vergüenza corporal existe en todos los tipos de cuerpo, y esa es la seriedad de esto, ¿no? O sea, no importa qué cuerpo tengas, siempre va a haber un comentario ofensivo hacia tu persona, independientemente de pues tu tipo de cuerpo. Vamos. Ahora, nos enfocamos más hacia el cuerpo grande. ¿Por qué? Pues porque a nivel global
es al que se ha discriminado más, ¿no? Entonces, pues vamos a dar ejemplos específicos de cuerpos grandes en estos sectores, ¿no? El primero es en el empleo. El empleo, estamos hablando primero en si te aceptan o no en el trabajo, ¿no? Como de, a lo mejor mandas tu currículum y en cuanto ven tu foto te dicen, nah, no entras. O ya estás en la entrevista y te dicen, ay, creo que no, mejor no, ¿sabes? Y esto básicamente no es como porque no estabas calificado, sino porque pues tu apariencia no era la que ellos esperaban, ¿no? El cuerpo grande no iba con la empresa. Y también tenemos que a lo mejor sí aceptan a la persona, pero que pues las condiciones laborales, de nuevo, no van a ser las mejores y que además va a recibir comentarios ofensivos todos los días y que a lo mejor ellos van a normalizarlo, ¿no? Como de, ay, pues ya debe de estar acostumbrada, ¿qué importa? Pues debería de cuidarse, ¿no? Si no quiere que le digan cosas. Pero pues no manches, pues no. Luego tenemos la educación, aquí está en todos los niveles educativos, es decir, desde kinder ya está pues estos comentarios que se pueden vivir entre niños o entre adultos, e incluso algunos maestros pueden apoyar este estigma de peso y pues lamentablemente nunca para, ¿no? O sea, uno pensaría como de, ah, no, pues están chiquitos, no saben las consecuencias de sus palabras, pero pues hasta en la universidad vemos estos comentarios ofensivos y nunca paran, o sea, llegan hasta el área laboral, entonces pues es lo triste. Luego está en las relaciones, no es cierto, en los medios de comunicación. Aquí también va a entrar de mil maneras. El primero es este, cómo se dan a conocer las noticias de personas grandes, ¿no? Que no importa de qué se trate, a lo mejor van a remarcar su composición corporal. O si hay personas con cuerpos grandes o con cuerpos pequeños o no normativos en los medios de comunicación, o inclusive la forma en la que se desarrollan los personajes con cuerpos grandes o no normativos en series o películas o telenovelas, lo que ustedes quieran. Y también, pues, las relaciones románticas, ahora sí. Aquí también, de mil maneras. Puede ser desde, no, yo no salgo con ese tipo de personas, no, guacala. O, no, ¿cómo yo voy a tener relaciones con alguien así? Me mata. O, no, sal con mi amigo, con mi amiga, a ella le gustan así, así como, ay, no. O bueno, en este momento, pues el más importante para esta presentación va a ser la atención médica, que pues sí se nos va a platicar, pero sin antes mencionar que todos estos comentarios, pues sí sonan bien feos y a lo mejor les van a venir personas a la mente, pero no tenemos que generar odio, o sea, las cosas no se van a resolver con más odio. ¿Por qué? Porque lamentablemente este estigma de peso se ha vivido durante toda nuestra historia. Nada más ha cambiado el tipo de cuerpo al que se discrimina. Entonces, este comportamiento, este rechazo, ya es una herencia social que nos han dado, ¿no? Entonces, no se va a solucionar con más odio, sino que, pues, bueno, es un programa social, no se va a poder solucionar así muy fácil, pero pues tampoco vayan ahí a violentar más gente, ¿verdad? Ya. Entonces, entendiendo que sí existe el estigma de peso, pues que tiene que ver con el síndrome metabólico, ¿no? O sea, sí está muy mal que a la gente se le trate mal, pero eso que tiene que ver con el síndrome metabólico. Bien, se ha comprobado científicamente que muchos profesionales de la salud, ya sean médicos, sean enfermeros, enfermeras, psicólogos, nutriólogos o inclusive desde que son estudiantes, ya tienen internalizada en su mente una idea que cuando les toca atender a un paciente de cuerpo grande ya les genera rechazo o les da flojera y dicen, ay, no, yo no quiero atender a este paciente, o les da asco incluso, entonces, no, te toca atenderlo a ti porque ay, yo ya atendí ayer a uno así. O inclusive cuando ya están durante la consulta, la forma en que tratan al paciente no es la correcta y minimizan el problema por el que realmente está viniendo el paciente. Entonces, yo puedo ir a una consulta y decir, ¿sabes qué? Me duele la rodilla. Y el médico, en este caso, si el que le dice que le duele la rodilla es una persona
pues de un cuerpo normativo le manda a hacer muchísimos estudios, pero si el que se lo dice es una persona de cuerpo grande, le dice, es que tienes que bajar de peso. Eso minimiza la calidad de la atención médica, que como ya lo vimos antes, pues sí afecta para el síndrome metabólico y sobre todo se tarda más en encontrar un verdadero diagnóstico. Después, aparte de cómo actúan los profesionales de salud, pues también está del lado de los pacientes, ¿no? Si yo ya sé, si yo vivo en un cuerpo grande y ya sé que si voy al médico, toda mi consulta va a tratar sobre cómo tengo que bajar de peso porque es mi salud, pues no voy a querer ir. ¿Por qué? Porque me va a dar miedo, porque tengo malos recuerdos de esos momentos. Entonces, como persona, cada vez nos alejamos más de la atención médica por el miedo que nos ocasiona y el rechazo sobre los tratos que se tienen. ¿Qué más ocasiona el estigma de peso? Pues que como personas tenemos menor actividad física. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando una persona que es de cuerpo grande decide que quiere ir a un gimnasio porque quiere empezar a tener una vida más activa, pero cuando está en ese gimnasio las personas se burlan de ella o las personas les toman fotos y después lo suben como memes? Pues a la persona que está intentando tener una mejor actividad física ya no le quedan ganas, así que deja de hacer esa actividad física y repercute a su salud, sin él haber tenido ahí que ver. Después, pues también simplemente por el hecho de tener estigma de peso, por ocasionar estrés, pues ya los niveles de presión arterial se elevan, que como sabemos, hipertensión es un criterio de síndrome metabólico, pero no es suficiente con el estrés, pues como no se hacía actividad física porque ya me habían hecho sentir mal por hacer actividad física, pues eso ocasiona que todavía aumente más mi presión arterial. Así que el estigma de peso, pues sí afecta no solamente a la salud mental, sino también a la salud física. Otra de las repercusiones que va a tener el estigma va a ser la depresión, que bueno, sabemos que pues su etiología no va a ser solo que por un estigma de peso, ¿no? La depresión va a surgir de miles de maneras, pero también surge por esta discriminación. ¿Y por qué es importante o por qué se relaciona con el síndrome metabólico? Por lo siguiente, miren, es toda una cascada. Vamos a tener depresión, ¿no? Vamos a estar muy mal y además vamos a estar estresados porque pues tenemos que cambiar nuestro cuerpo porque hay algo mal, ¿no? Entonces estamos estresados pensando, uno, en cómo le vamos a hacer y vamos a estar estresados, dos, por la depresión. Entonces, este estrés va a aumentar nuestro cortisol. Al haber un montón de cortisol, va a aumentar nuestra grasa visceral. ¿Se acuerdan de la grasa visceral? Ahí ya llevamos un criterio de síndrome metabólico. Esta grasa visceral, como va a haber un montón también, pues va a aumentar los niveles de proteína C reactiva y también las citoquinas inflamatorias, que es la interleucina 6 y el factor tumoral alfa. Esto va a provocar una inflamación celular. Esta inflamación celular va a generar una resistencia a la leptina. Entonces, no solo va a estar deprimido, sino que además ya su control del hambre y saciedad ya va a estar ahí modificado. Esta resistencia a la leptina también va a generar una resistencia a la insulina, subiendo los niveles de glucosa y de hemoglobina glucosilada. Entonces ahí ya vamos a tener una resistencia a la insulina o incluso una diabetes, dependiendo, ¿no? Luego, esto va a hacer que nuestro HDL, o sea, el colesterol bueno, pues se baje. Y bueno, se va a bajar desde el principio porque pues al haber un montón de cortisol, también lo va a bajar. Entonces, pues se va a bajar todavía más. Y al no tener colesterol bueno, pues vamos a tener mayor triglicéridos en sangre. O sea, ahí ya vamos a tener una dislipidemia. Ahí ya tenemos todos los criterios de síndrome metabólico y nada más por la depresión. Entonces, aquí podemos ver la importancia de lo que son los profesionales de la salud, en específico la salud mental, ¿no? La salud psicológica. Si esta personita de aquí en medio hubiera tenido pues al menos una red de apoyo, ¿no? Que se hubieran dado cuenta de que no, tú estás pasando por un momento difícil, ¿no? Ve al psicólogo. Y que no lo hubieran visto como, no, es que estás loco, no puedes ir, ¿no? Hubiera sabido manejar su depresión o inclusive si esta persona se hubiera ido a hacer un chequeo, pues hubiera visto sus niveles de C reactiva elevados, hubiera visto su cortisol elevado o su HDL disminuido, ¿no? Entonces, mínimo se hubiera hecho algo médico, pero como no se hace nada porque se tiene miedo a los profesionales de la salud, entonces, pues vamos a generar todavía más enfermedades y nada más por este miedo. Lo que nos lleva a la otra mentira, y es que la salud es una responsabilidad individual.
Como ya lo vimos a través de todas las diapositivas anteriores, la salud es una cosa que depende de muchos factores y muchas personas. El ejemplo más claro fue el de la depresión que nos comentó Vicky. Una persona, volvemos al ejemplo, que es de cuerpo grande, que está deprimida, no está deprimida porque ella decidió estar deprimida, está deprimida porque todo su ambiente le juega en contra, porque todas las personas se burlan de ella, porque no tiene acceso a calidad médica, porque no hay ropa con la que se sienta adecuada. Entonces, pues las demás personas no le están ayudando a esa persona a que tenga su salud integral. Por lo tanto, la salud es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad colectiva que hay que trabajar, sí, desde el lado individual. Yo como persona hay ciertas acciones que puedo tomar en cuenta o que puedo hacer por mí, pero tampoco hay que quitarle el peso a que mundo también necesita mejorar. Mundo necesita hacer cosas para que la salud sea accesible a todos, independientemente de cuáles sean tus condiciones, si tienes o no ingresos económicos, si tienes o no el tiempo para hacer actividades o para cocinar. La salud se tiene que adaptar a las personas, no las personas a la salud. Y bueno, pues hablando de qué cosas puedo hacer entonces para prevenir el síndrome metabólico, la primera cosa es establecer acciones y metas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer un cambio, normalmente las personas o cuando decimos, ahora sí, voy a agarrar la salud de las manos, voy a echarle todas las pilas, a partir del lunes me porto bien, a partir del lunes ya como cero azúcar, todo súper fit, súper sano, hago mucho ejercicio, las fotos para el Instagram, claro que sí, pero es tanta tu motivación y tantas tus ganas que haces un cambio extremo, que pasaste del domingo al lunes a cambiar tu dieta completamente y tu actividad completamente. Así que esa motivación probablemente te dure unas 2 semanas y después de esas 2 semanas lo dejas en el olvido. Así que lo mejor que podemos hacer para durar a largo plazo todas esas acciones, pues es hacerlo poco a poco. Es que si yo ya tomé la decisión de que quiero mejorar mi salud, ejemplo, quiero aumentar mi consumo de verduras, pues no voy a pasar del domingo que comí 0 verduras a el lunes me voy a comer un plato de ensalada en todos los tiempos de comida. ¿Por qué? Porque no está adaptado, no es tu realidad, no estás acostumbrado a eso. Entonces, pues mejor que sea una meta más chiquita, mejor si yo no comía nada de verduras el domingo, pues el lunes me voy a comer una zanahoria. Y eso ya es un avance. Y para ti, persona, para nosotros, personas, es mucho más fácil tomar ese hábito desde cosas chiquitas y poco a poco irle agregando más cosas a dar un giro de 180 grados que no es sostenible. El otro punto, el segundo, es respetarnos. ¿Por qué? Porque toda acción o todo cambio que queramos hacer debe de venir desde un lugar de amor hacia quien somos y de respeto y de valorarnos, de saber que independientemente de cuál sea tu estado de salud o de cuáles son tus hábitos, tú eres igual de valioso como persona. Así que si hay alguien que esté escuchando esto y que diga, yo quiero hacer un cambio, que ese cambio venga de un quiero darme mejor calidad alimenticia y no quiero cambiar la forma en que me alimento porque me odio, porque no me gusta mi cuerpo, entonces lo quiero cambiar. No, el cambiar hábitos no es para cambiar cuerpos, sino para sentirte mejor saludablemente, para sentirte con más energía, para sentir que rindes más. Y eso es independiente de cómo es tu cuerpo y pues de las emociones que hay sobre ellos, ¿no? Y el último punto es aprovechar todos nuestros privilegios. Hablábamos en diapositivas anteriores que los comportamientos individuales dependen mucho de cuáles son tus factores económicos, de educación, de acceso a servicios. Entonces, si nosotros somos personas que tenemos el privilegio, tenemos la fortuna de tener una economía estable, pues entonces hay que tomar eso y tomar la decisión de hacerme chequeos médicos cada año mínimo para saber cómo está mi salud. Si yo tengo el privilegio de que tengo 1 hora al día para hacer ejercicio, pues voy a tomar esa decisión de sí, voy a hacer ejercicio porque me hace sentir mejor. Si tengo el privilegio de solo tener 5 minutos, pues voy a utilizar esos 5 minutos. Esos privilegios se pueden ir adaptando. Y así con cada una de ellos. Si quiero aumentar mi consumo de productos naturales,
pues entonces, si tengo el privilegio, repito, de que por el lugar donde yo vivo hay alimentos frescos, pues entonces voy a preferir consumir estos sobre los alimentos procesados o sobre los alimentos de los supermercados. Tampoco hay que demeritar el descanso y la recreación. Siempre es muy importante tener relaciones positivas, convivir con las personas que queremos y descansar lo suficiente como que despejar nuestra mente, porque tendemos a postergar todas estas actividades porque tengo que hacer la tarea, porque tengo que enviar este trabajo, porque me comprometí a hacer esto. Y nos dejamos mucho de lado a nosotros mismos. Entonces, sí, es muy importante poner siempre nuestra salud como primer punto y no darle a otros lo que no nos damos a nosotros mismos. Y por último, pues es evitar el consumo de alcohol y tabaco, porque esos, pues esas sustancias sí de por sí no son muy buenas para nuestra salud, pero volvemos al primer punto. Si ya tenemos el hábito de fumar o de consumir alcohol, entonces vamos haciendo metas pequeñas. Si tú tomas la decisión de ya no quiero fumar y de un día al otro lo dejas por completo, va a ser muy difícil que tu cuerpo lo acepte, porque tu cuerpo está acostumbrado y necesita el cigarro. Entonces, mejor metas chiquitas, poco a poco reducir ese consumo de tabaco hasta que pues ya sea nulo y que sea a largo plazo en realidad. Y bueno, las acciones para profesionales de la salud. Aquí el primero va a ser promover hábitos y no cuerpos. ¿Por qué? Porque ya vimos que pues, las apariencias engañan, ¿no? Y las apariencias no van a ser sinónimo de salud. Entonces necesitamos hacer una evaluación completa, ¿no? Antropométricos, bioquímicos, estado clínico, dietético, todo. Que bueno, eso es el segundo punto. Necesitamos bioquímicos para saber realmente qué está pasando esta persona, ¿no? Su estado de salud. Más de lo que nos digan, ¿no? Porque a lo mejor él se siente bien, pero realmente normalizó que se sentía enfermo, ¿no? Entonces necesitamos saber cómo está metabólicamente y eso lo vamos a descubrir con los bioquímicos. Luego está, pues, informarnos sobre estos determinantes de la salud, que como ya vimos, son bastantes y que influyen muchísimo en nuestra salud, por eso se llaman determinantes de la salud. Entonces necesitamos tener ahí una reflexión chiquita sobre cómo influye, pues, cada determinante en nuestros pacientes o en nuestros consultantes. ¿Por qué? Porque así vamos a poder darles herramientas reales. Entonces, por ejemplo, si yo estaba segurísima, ¿no? De que este paciente necesitaba ir a natación porque pues era la mejor actividad física para él, pero él, uno, ni sabía nadar, le tenía miedo al agua y además alrededor de su localidad pues no hay una escuela de natación y en vez de yo cambiar la herramienta como, bueno, está bien, no es natación, ve a caminar, yo sigo y ya fuiste a natación y ya viste dónde hay natación, pues no le estoy dando una herramienta eh, personalizada para empezar y segundo, pues la que necesita. Entonces, esto va a entrar en todas las recomendaciones, pero pues también están los planes alimenticios, ¿no? No todas las personas van a necesitar un plan alimenticio, ni un menú, ni porciones. Cada persona va a ser diferente y dependiendo de el por qué va contigo, va a ser la herramienta que uno le va a poder brindar, ¿no? También tenemos el no separar los componentes de la salud, porque pues ya sabemos. Lo iba a decir Excel, pero pues no lo separe. Como ustedes miren. A lo que nos referimos con esto es que, como habíamos dicho antes, la salud es física, es mental y es social, son las tres cosas. Entonces, si bien cada profesional de la salud tiene su área de expertise, o sea, yo nutrólogo, pues yo soy el que se encarga de más cuestión hábitos, ¿no? Más cuestión alimentación. Yo no me voy a meter a jugarle a ser médico y querer dar fármacos, obviamente. Pero considerando que existen todos estos factores, tenemos que respetar cómo está la salud de nuestro consultante en cada una de estas áreas. Si yo soy un nutriólogo, que a mi consulta viene una persona que está teniendo, que a él le ocasiona pues un mal ejemplo el pesarse, porque a él sus emociones respecto a una báscula pues son negativas, yo profesional nutriólogo tengo que respetar eso y no tengo que obligarlo a pesarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi trabajo como nutriólogo no es manejar las emociones de la persona, pues sí puedo ayudar a que esa salud mental no se vea más perjudicada. Si una persona viene a mi consulta y yo en su historia clínica descubro que pues es de bajos recursos, pues lógicamente yo no soy trabajadora social, mi trabajo no es
decirle a la persona, mira, existen todos estos programas y así te puedes inscribir y tal, para que pues tengas más acceso, ¿no? No, ese no es mi trabajo. Sin embargo, sí puedo adaptar mis recomendaciones a los ingresos que tiene la persona. Pues obviamente no le voy a poner que coma pescado, ¿no? Si yo sé que no tiene el dinero para comer pescado, a pesar de que ese sería el ideal, ¿no? Que todos consumiéramos pescado, pues a la persona no se adapta a eso por sus condiciones de salud social. Así que hay que tener muy presente eso. Y ese es lo que hablamos sobre el intrusismo. Yo no puedo jugarme a hacer lo que no soy, pero sí puedo derivar y sí puedo pues ayudar a que la salud, que el área que a mí me toca, sea más accesible a la persona desde todo lo que abarca. La siguiente es una tarea muy individual y muy personal, que de hecho la puede aplicar cualquier profesional, no necesariamente de la salud, y es evaluar nuestras propias actitudes de creencias. Esto relacionado a, pues la discriminación que existe, ¿no? Si a lo mejor no tenemos esta gordofobia o este estigma hacia el peso, pero a lo mejor sí somos clasistas o algo así, para poder saber que uno, tenemos esas conductas discriminatorias, necesitamos identificarlas. ¿Y cómo las vamos a identificar? Pues poniéndose a pensar como, tuve esta actitud o tuve esta creencia, tuve este pensamiento, ¿no? ¿Por qué traté mal a esta persona o sea, si la persona venía con toda la actitud, ¿por qué yo lo tuve que tratar mal, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de eso, pero para eso pues tenemos que hacer muchísimas autoevaluaciones y que muchas personas no están dispuestas a hacer, pero pues aquí los invitamos así a hacerlas, ¿verdad? Luego tenemos el cambio al discurso. Este sí es para profesionales de la salud porque como público y como profesionales nos hemos dado cuenta de que el discurso que se ha estado dando de salud, para empezar, ni siquiera es de salud, es de no enfermedad o es literalmente hacia odio hacia ciertas enfermedades, ¿no? Como de gánale a esos kilos, ¿no? Como, bueno, o sea, está bien, pero ¿cómo le gano, no? O sea, ¿qué es ganar si voy a perder esos kilos? No sé, es muy raro. Pero el punto es que no estamos dando un discurso principalmente de salud integral, que es la definición como tal, o sea, ni siquiera nosotros estamos saliendo como una definición innovadora, ¿no? La salud es un bienestar integral físico, social y psicológico. Y no me voy a cansar de decirlo porque muchos pensamos que es la ausencia de salud y entonces digo, la ausencia de enfermedades, ¿no? Entonces, no es eso, va muchísimo más allá y ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de ver este concepto como tal, sino que simplemente decimos, no comas esto, no hagas esto, pero entonces, si lo que sí puedo hacer, nunca lo decimos, nada más decimos no, 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 y pues nadie sigue los no, ¿no? Mejor los ignoramos y seguimos con nuestra vida. Y pues eso no es la idea. Lo que queremos como profesionales de la salud es que todos lleguen a un estado de salud, ¿no? Entonces, generar ese discurso, cambiar ese chip. Y bueno, el siempre investigar. Siempre investigar también va a aplicar para todos. O sea, no nos vamos a dar cuenta que tenemos creencias o actitudes discriminatorias, sino primero nos ponemos a pensar qué es la discriminación, ¿no? O cuáles tipos de discriminación hay. O no vamos a saber si estamos haciendo intrusismo, si no sabemos qué hacen otras profesiones. Igual, no vamos a poder darle unas herramientas reales e ideales para esas personas si no conocemos más allá de los planes alimenticios, ¿no? Y tampoco vamos a poder pensar en una salud integral si ni siquiera sabemos qué es esta salud integral y ni siquiera sabemos qué son los determinantes de la salud y todo lo que va a influir en nuestro paciente, ¿no? Entonces necesitamos conocer la información para hacer nuestras cosas y nuestro trabajo bien hecho. Y eso es todo. Muchas gracias. Miren, aquí están nuestras referencias para que vean que sí hicimos investigación y todo. Y muchas gracias. Pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar esta conferencia. Espero que pues les haya ayudado a abrir un poquito más el panorama y a conocer cosas que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que existen y que sí afectan a nuestra salud. Así que, pues si alguien tiene alguna duda, tiene el micrófono abierto o también lo pueden poner por los comentarios. Y si no tienen ninguna duda, les pediríamos de favor, si por favor pueden contestar la encuesta del código QR que está aquí
Es muy importante para nosotras, muy necesaria, así que pues nos ayudaría mucho si lo hacen. Igual si alguien después quiere que le pasemos alguna otra información o algún de los artículos que vimos por aquí, nos puede mandar un mensajito ya sea por nuestro Instagram o al correo que está aquí. Y pues eso sería todo, ¿verdad? Si contestan su encuesta y no tienen ninguna duda, pues podemos dar por concluida esta sesión y quien guste puede pues salirse de la sesión o dar algún tipo de retroalimentación por acá.